Buenos días. Vamos a empezar con la clase número 4 de fisicoquímica. Pues esta clase corresponde pues al estudio ya de la tabla periódica. Vamos a comenzar a explicar algunos aspectos más relevantes con respecto a esta herramienta en química y cómo fue su desarrollo y sus aplicaciones. Bien, para ello nos vamos a apoyar en la siguiente presentación. Vamos a comenzar con esta explicación que nos dice lo siguiente. Bien, la tabla periódica, como ustedes saben, pues es una herramienta necesaria en algunos casos ya para poder abordar algunos temas de estudio de la química. Principalmente, pues podemos reconocerla, ¿sí?, desde hace bastante tiempo, cómo se maneja este sistema periódico de los elementos, ¿sí?, y toda la información respectiva de acuerdo a sus familias o grupos, así como también a sus periodos. Ya tenemos pues también los datos más relevantes que podemos conocer de ellos, como es su número atómico, masa atómica, así como también sus números de oxidación, ¿sí?, con los cuales pueden formar su enlace químico. Estos son algunos de los puntos importantes. Bien. Primeramente, pues vamos a platicar un poquito de la clasificación que hizo Mendeleev. Él lo que trabajó en un principio fue enfocarse pues a la clasificación de 63 elementos conocidos utilizando el criterio de masa atómica creciente, ya que pues no se conocía el concepto de número atómico, puesto que no se habían descubierto en este caso los protones, o sea, estaba todavía iniciándose el conocimiento de qué elementos podemos encontrar en la materia. Y dejó pues algunos huecos para elementos que aún no se habían descubierto. O sea, él ya tenía una predicción de lo que podría pasar, o sea, qué características en un futuro podían determinar que existiera algún otro elemento en la naturaleza o en el universo. Y predijo algunas propiedades de estos, tales como pues el germanio. En vida de Mendeleev se descubrió que el germanio, que tenía las propiedades previstas, o sea, él fue una persona que iba adelantándose un poco a los acontecimientos, ¿sí?, con sus estudios y su razonamiento, pues hizo buenas aportaciones para el desarrollo de esta tabla periódica, por lo mismo. Y pues nos dice aquí que algunos elementos, pues tenía que colocarlos en desorden de masa atómica para que coincidieran las propiedades, o sea, tuvo que adaptar un poco a lo que ya se conocía en esa época, porque pues todavía no estaba terminado este trabajo, estaba iniciándose. Y pues lo atribuyó a que las masas atómicas estaban tal vez mal medidas, o sea, no teníamos la instrumentación que cuentan un poquito más adelante, o sea, él pudo hacer sus estudios de manera básica, digamos, ¿sí? Por ejemplo, dice allá, colocó el teluro antes que el yodo, a pesar que la masa atómica de este era mayor que la de aquel. Entonces, no tenía completamente definido una jerarquía o un orden en su tabla periódica. Y aquí están los 63 elementos que clasificó en este caso Mendeleev. Tenemos allá, pues, hidrógeno, litio y todos los demás. Vemos berilio, boro, magnesio, aluminio, silicio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, níquel, y, y todos los demás, platino, plata, uranio, estaño, bismuto, oro. O sea, ya teníamos pues algunos de ellos con algunos símbolos, sus valores de la masa atómica. Sin embargo, pues él dejaba esos espacios pensando que en un futuro podrían aparecer más y estuvo en lo correcto. Ahora, nuestra tabla periódica actual, ¿cómo está ordenada? Dice, se usa el orden creciente del número atómico, a la vez que se colocan los elementos con propiedades similares en la misma columna. O sea, tenemos esas columnas que pues ustedes conocen como familias o grupos. Después hay una relación directa entre el último orbital ocupado por un electrón de un átomo y su posición en la tabla periódica. O sea,
Ya aquí estamos analizando pues los orbitales y su configuración electrónica para poder hacer ese posicionamiento. Y ahí dice que se clasifica en 4 bloques. Tenemos el bloque S a la izquierda, el bloque P a la derecha, el bloque D en el centro de la tabla y el bloque F en la parte inferior de la tabla periódica. Entonces ahí vemos cómo ya van relacionándose los orbitales S, P, D y F, como lo trabajamos en las configuraciones electrónicas, para clasificar estos 4 bloques en esta tabla periódica. Y aquí vemos la conformación de nuestra tabla. Tenemos allá los 18 grupos y los 7 periodos, ¿sí? Y dejando el espacio para los lantánidos y actínidos, ¿sí? Que tenemos allá en la parte inferior. Vemos ahí las flechas que señalan efectivamente donde irían esos lantánidos y actínidos, todos esos elementos, pues para su funcionalidad los colocan en la parte inferior. Ahí vemos entonces 7 filas horizontales son los periodos, 18 columnas verticales, los grupos. El grupo A, pues dice ya elementos representativos. El grupo B, elementos de transición, todos los que son grupo A. Grupo B. Y los de transición interna son las tierras raras. En este caso son 14 elementos en series lantánida y actínida. Esa es la conformación de nuestra tabla periódica. Y aquí vemos los tipos de orbitales que podemos observar en dicha tabla. Tenemos allá los que son el bloque S, que está colocado en los dos primeros grupos. El bloque D, que son en los metales de transición, los vemos. Los bloque P, que corresponden en este caso a los metales de transición, metaloides y no metales. Tenemos allá. Y los del bloque F, que son las tierras raras o los lantánidos y actínidos. Esto es muy importante que lo logremos identificar porque muchas veces en los reactivos del examen les relacionan estos bloques con la ubicación de algún elemento, ¿sí? Les pueden decir, pertenece al bloque D, identifica tal elemento de las opciones que te dan, pues tú ya puedes visualizar en dónde quedaría colocado, ¿sí? Es muy importante que estudien muy bien esa tabla periódica. Hay que aprender, pues, la posición de los elementos, tal vez su número atómico, el grupo al que pertenecen, el periodo. Es muy importante que esa información hay que memorizarla porque en muchas ocasiones no les proporcionan esa información, o sea, no les dan una tabla periódica completa, o tal vez solamente les dan alguna pauta de la posición, pero ustedes tienen que ver qué elemento sería, o cuál sería su símbolo químico. Es igual, aprenderse los símbolos químicos es muy importante. Y vamos a tener aquí el nombre de los grupos que podemos identificar en nuestra tabla periódica. En el bloque S, allá vemos ahí que nos identifican 2 grupos, los alcalinos y los alcalinotierrios. Y tienen la configuración del electrón NS1 y NS2. Después, los correspondientes al bloque P serían el grupo 13, conocido como terrios. El grupo 14 son los carbonoideos. Los 15, nitrogenoideos. El 16, anfígenos. El 17, halógenos. Y el 18, gases nobles. Y pues vemos sus diferentes configuraciones electrónicas. Eso igual me gustaría que lo aprendieran, lo identificáramos, ¿sí? De acuerdo a los grupos, eso es muy importante. Entonces vemos que en el bloque D serían grupos del 3 al 12, son los elementos de transición. Y los de DF son el de transición interna, lantánidos y actínidos. Y ahí vemos la posición que puede tener en este caso por su configuración electrónica. Ahora, por ejemplo, es lo que yo les decía. Les pueden preguntar, determinar la posición que ocupará un átomo cuya configuración electrónica termine en 5D4, 6S2. O sea, te dan allá la pauta de la configuración electrónica que estudiamos en la clase pasada, pero hay que determinar en qué bloque quedaría. Vamos a ver cómo lo podemos localizar. Allá tenemos pues todos los grupos y los distintos bloques en nuestra tabla periódica. Entonces, si nosotros recordamos
pues desde el aspecto de las diagonales, vamos a regresar a ese esquema, porque nos vamos a apoyar en él para poder hacer esa identificación. Lo primero que hacíamos, esto ya tenemos que pues manejarlo sin ningún problema. Tenemos aquí el esquema, dice que es 1S, 2S, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2, 2P6, 3P6, 4P6, 5P6, 6P6, 7P6, 3D10, 4D10, 5D10, 6D10, 4F14 y 5F14. Entonces, colocábamos la forma en que se irían ordenando con sus diagonales. Bien, observando esto, nos están proporcionando en el ejemplo lo siguiente. Tenemos que la terminación debe ser 5 de 4, 6S2. Vamos a colocar aquí 6S2 de 4. Entonces, por observación de nuestro elemento, vamos primero a observar cuál sería el número atómico en este caso. Tenemos aquí los siguientes valores. Estaríamos posicionándolo en 5, 6S2, 5 D4. O sea, quedaría en esta posición. O sea, aquí estaríamos llegando, ¿sí? Aproximadamente nuestro último, porque 6S2, y después pasa a 4F14, y después sigue 5D10. Entonces sería, vamos a ver lo que nos dice aquí, sería en el bloque D. Entonces, sacando todos son 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, más 6 son 52, 54, 54 más 14 son 68, más 4 sería el número atómico 72. Entonces, vámonos a la observación de una tabla periódica. Ustedes se pueden, pues en este caso, pues si ya tienen esa revisión o una aproximación de ello. 72, 4 de 10, sería el 72, 2 de aquí, serían 74. Quiere decir que es el número, revisarlo, en el 74. Vamos a ver.
Si ustedes van al número 74, ¿por qué razón? Porque el número 74 sería el tungsteno. Entonces, aquí lo podemos observar. Observarlo aquí. Voy a poner en la presentación para que lo puedan observar. Ahí está. Entonces, es el tungsteno. En este caso, el elemento estaríamos identificando. Ya está, vean, según los bloques, allá lo podemos ver, tenemos 6S2 y 5D con 4. Bien, ahora, ¿qué propiedades químicas pueden tener en este caso los metales? Vamos a observar lo que nos dice. Por lo general, como nos menciona aquí, poseen de 1 a 3 electrones de valencia, forman cationes por pérdida de electrones, forman compuestos iónicos con no metales. Los metales puros se caracterizan por el enlace metálico y los metales más químicamente reactivos están a la izquierda y abajo en la tabla. Ahora, ¿qué propiedades físicas pueden tener en este caso los metales? Nos hablan allá de altos puntos de fusión y ebullición, son brillantes, generalmente un color plateado a gris, manejan una alta densidad y formas de sólidos cristalinos. Un poquito más adelante, pues vamos a platicar de las propiedades químicas de los no metales. Pues dice ya que contienen 4 o más electrones de valencia, forman aniones por ganancia de electrones cuando generan compuestos, forman compuestos iónicos con metales, ¿sí? Siempre vemos pues el compuesto iónico como el cloruro de sodio, todas las sales binarias pues que corresponden a esos compuestos iónicos con metales, es un caso. O por ejemplo los óxidos. En este caso pues tenemos el oxígeno que al enlazar con los metales forman los óxidos metálicos. Y también dice, forman compuestos covalentes con otros no metales. Ahora, ¿qué propiedades físicas podemos hablar de los no metales? Nos dice, son amorfos, poseen colores variados, son sólidos, líquidos o gases, y también poseen bajos puntos de fusión y ebullición, así como que tienen una baja densidad. Ahora, vamos a recordar un poquito de la configuración electrónica también. Vamos a apoyar en este esquema igual. Y nos dice, pues es la distribución de los electrones de un átomo en sus respectivos niveles. Y para lograr una correcta configuración electrónica es necesario cumplir con las siguientes condiciones. La primera condición nos dice, utilizar la notación que indique el nivel N, el subnivel L y los electrones presentes en el subnivel L, NL a la X. Después, usamos la regla de las diagonales o principio de Aufbau, que hemos estado trabajándolo. Y el principio de exclusión de Pauli, que igual ya lo mencionamos en clases pasadas. Y el principio de la máxima multiplicidad. Aquí está, vean, vamos a ver cómo queda la regla de las diagonales para recordarlo. Dice, siguiendo la dirección que indica cada una de las diagonales,
pues se determina el orden de llenado de los subniveles en los respectivos niveles. Ahí tenemos el 1S1, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7C2, 5F14, 6D10, 7P6. Entonces ya vemos cómo quedan colocados, pues todos de forma similar como lo hemos estado estableciendo. Y el principio de exclusión de Pauli, que nos dice dos electrones no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, es decir, dos electrones no pueden tener los mismos 4 números cuánticos iguales, al menos en uno deben de ser diferentes. Y también nos menciona que dos electrones en un mismo orbital deben de representarse con giros en sentidos contrarios. Allá vemos cómo están uno con sentido negativo y otro con sentido positivo. ¿Sabes lo que conocen igual como el spin o giro? ¿Sí? Y es lo que sería incorrecto, o sea, colocar en este caso, pues los dos para arriba o los dos para abajo, eso es incorrecto. Entonces, después dice el principio de la máxima multiplicidad, que nos dice los electrones, por ser partículas con carga negativa, pues tienden a separarse. Por lo que si en un mismo subnivel hay orbitales disponibles, los electrones tienden a ocupar lo máximo posible de estos orbitales. Y vemos cómo se van ordenando, en este caso los S2, que son solamente pues un par de electrones. Después tenemos el P, que tendría en este caso 3 pares, y el D tendría 5, como lo hemos estado manejando. Y el F con 7. Nos vemos cómo van primero hacia arriba y después hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la configuración electrónica del elemento bromo, vamos a vernos bien acá, es la distribución de los electrones del bromo en sus respectivos niveles y subniveles de orbitales. Para empezar, vamos a recordar que el bromo, en este caso, tiene en cualquier tabla periódica, pueden observar, el bromo pertenece al grupo de los halógenos y su número atómico sería 35. O sea, el bromo Z igual a 35. Así vamos a establecer. Eso es lo primero que vamos a especificar. Posteriormente, aquí nos dice, tenemos pues tiene 35 en su número atómico. Vamos a ponerlo como está en el ejemplo. Y pues colocan ese 80, que en este caso correspondería a su masa atómica. Por lo tanto, podemos identificar que el número de protones y electrones son 35. Ahora, para determinar en este caso el número de los neutrones, ¿qué es lo que hicieron? Bien, para determinar los neutrones, sería una diferencia de la masa atómica menos su número atómico. Eso nos da 45. Esa es la información que nos presentan en esa diapositiva. Bien, en base a ello, vamos a ver cómo está colocada su configuración electrónica. Si son 35,
y la queremos escribir, sería de la siguiente forma. Vamos a hacerlo en la pizarra para que lo vean igual. Estaría 1S2 2S2 2P6 3S2 3P con 6, aquí tengo 12, 18, 4S2, ya son 20, 3 de 10, aquí ya sería 30, y 4P con 5. Entonces, si contabilizamos, son 10, 12, 18, 20, 30, 35. Esa sería la configuración electrónica para el bromo. Igual lo estudiamos la clase pasada. Ahora, ¿qué va a suceder? Ya establecida su configuración electrónica, podemos observar, en este caso, cuáles serían sus números cuánticos. En este caso tenemos para determinar los números n, l, m y s. Vamos primero a determinar lo que sería el número cuántico principal, ¿sí? En este caso, vamos a regresar un momento a la pizarra para que se vea mejor. El número cuántico principal, ¿cómo lo vamos a determinar en este caso? Sabemos que son 1S, 2S, tenemos E, 3S, 3P, 4S, 3D, y finalmente vamos a poner aquí abajo 4P, son 3 pares. Bien. Si desarrollamos esa configuración electrónica, nos quedará trece, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. O sea, aquí tendríamos el electrón diferencial. Por lo tanto, si su electrón diferencial se encuentra en 4P, en este caso, N sería igual a 4. Después tenemos en las opciones, si es, en este caso, L sería igual a 1. M, aquí lo vamos a, tiene 3 posibles valores, menos 1, 0 y más 1. Entonces, menos 1, 0 y más 1. En este caso, estaría con 0. Después tenemos el valor de S, el número cuántico, vemos que es hacia abajo, sería menos 1M. Así establecemos esos números cuánticos. De hecho, tenemos allá en la presentación, hay una tabla, vamos a observarlo. Vemos allá que para el número 35, aquí en la parte, nos dice, tienes 35 electrones, quedaría con N igual a 4, L igual a 1, M igual a 0 y S igual a más un menos. A ver, más menos son
4S, 5P. Electrón diferencial en el último caso. Nos queda aquí. Este es el diferencial. En este caso sería, puede ser negativo o positivo. En este caso vemos el 35, que es el último, lo colocan hacia arriba. Primero de todos hacia arriba. Lo pusieron al revés, todos lo pusieron hacia arriba entonces. De todas maneras hay que checar el... Vamos a ver. Sí, porque primero es hacia arriba, después hacia abajo serían los electrones. Es menos un medio, hay que corregir en esa tablita. Te lo voy a pasar igual un material donde van a poder ver esa parte, porque debe ser menos un medio. Así debe ser. Bien. Ahora vamos a resolver esta tabla, ¿sí? A modo de práctica. ¿Sí? Vamos a explicarla para poder tener esa solución. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Nos dice, utilizando como apoyo la tabla periódica, completa la siguiente tabla con la información solicitada. Tenemos primero en la primera columna el elemento, nombre y símbolo. Después tenemos que identificar su número atómico. Posteriormente, escribir la configuración electrónica. Después, número de electrones de valencia, la masa atómica, el número de protones y el número de neutrones. Vamos a hacer esa tablita para que podamos aplicar todo este conocimiento que tenemos ya de información de la tabla periódica, como son el número atómico, la configuración electrónica, número de electrones, número de protones y también número de neutrones, que ya sabemos determinar. Muy bien, vamos a colocar entonces esa tabla para poder hacer todos esos cálculos. Bien, tenemos aquí de la siguiente forma en esta actividad. Tenemos el elemento. Después tenemos el número atómico. Z, la configuración electrónica. Tenemos el número de electrones. Masa atómica. Número de protones. Y el número de neutrones. Bien. Para el primer caso que tenemos en esa tabla, nos están diciendo que tenemos pues el número de protones, vamos a ver en las diapositivas, vamos a colocar esos datos. Primero tenemos para el número 1, vamos a poner aquí unas rectas para que se pueda ver correctamente.
Bien. El primer dato que nos proporcionan corresponde al número de protones, es decir, que son 15. Ese número de protones sabemos que debe corresponder pues al mismo número de electrones, 15. Y también nuestro número atómico es 15, lo cual pues nos ayuda a que con el apoyo de nuestra tabla periódica podamos decir de qué elemento estamos hablando. En este caso, el número atómico 15 corresponde al elemento conocido como el fósforo. El fósforo, su símbolo químico es una P mayúscula. Y vamos a escribir su configuración electrónica. En este caso, basándonos en las diagonales, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, aquí tengo 10, 12, con 3 ya completo los 15. Ahora, ¿cómo puedo establecer el número de neutrones? Pues necesito conocer la masa atómica, en este caso de nuestro elemento fósforo. En este caso el fósforo tiene una masa atómica de 30.97. Se puede establecer que es 31. Entonces el número de neutrones sería 31 menos 15, serían 16. Ahora, vamos al siguiente caso. Si lo observamos aquí en las diapositivas, aquí nos piden para el que tiene número atómico 41. 41 corresponde al elemento, tenemos nuestra tabla periódica, sería niobio. N y B minúsculo. Si son 41, vamos a escribir su configuración electrónica con kernel. Habíamos manejado en la clase pasada, pues, el desarrollo de ese tipo de configuración para, o pues creo que sí nos daría el espacio para escribir toda, pero serían entonces 41. Sí, no es tan alto el número. Vamos a escribirla completa para que quede bien especificado entonces esa configuración. Nos dice que son en total 41. Y vamos a basarnos nuevamente en el esquema de las diagonales. Tenemos aquí 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aquí ya tengo 10, 12, 18, 20, 4 de 10, 10, 12, 18, 30, 3 de 10, 4 de 6, son 36, 5 de 2 son 38, 4 de con 4, para que tengamos 3 con 3, para tener ya los 41. Ahora, si este es un número atómico, correspondería al mismo número de electrones. Vamos a observarlo. Aquí está. Vemos ya con el número atómico que nos proporciona, este sería correspondiente al número de electrones y número de protones. Y debemos de revisar en la tabla periódica, es decir, tenemos que sacar el dato de su masa atómica. En este caso, para este elemento, su masa atómica son 93. Y el número de neutrones sería una resta de 93 menos 41.
que serían 52. Ya tenemos el número de los neutrones. Vamos para la tercera fila. Y nos piden el elemento que tiene masa atómica de valor 12. ¿Cuál es ese elemento que tiene una masa atómica de valor 12? Si ustedes se van a la tabla periódica, en este caso corresponde al carbono. Por su símbolo. Y su número atómico en este caso es el 6. Por lo tanto, su número de electrones es 6, su número de protones es 6. Escribiendo su configuración electrónica sería desarrollada como 1s2, 2s2, 2p con 2 neutrones. Y finalmente, pues el número de neutrones sería, vamos a establecer aquí ya que tenemos la configuración, la diferencia de masa atómica menos el número atómico, sería 12 menos 6, nos daría a 6 también. Bien, vamos a la siguiente fila. Tenemos allá, en este caso, el berilio. El berilio, el cual está en la familia 2, los metales alcalino-térreos, corresponde a tener un número atómico de 4. Configuración electrónica sería 1s2, 2s2. Su número de electrones sería 4, protones 4. Su masa atómica le corresponde un valor de 9, es 9.012. 9. Entonces sus neutrones serían 9 menos 4. Nos daría en este caso 5. Ahora, en el último caso, vamos a verlo. En el último caso que tenemos en la parte de abajo, vamos a poner aquí, pues en ese ejercicio solo nos están dando lo que corresponde a la configuración electrónica. Vamos a escribir su configuración electrónica y contabilizar cuál sería su número atómico y ya para poder conocer dicho elemento. Vamos a ver cuál es su configuración. Tenemos allá 1s2, 2s2, 2p con 6, 3s2, 3p con 6, 4s2, 3p con 10, 4p con 6, 5s2, 4 de 10 y 5p con 3. O sea, si contabilizamos, vamos a regresar un momento a la pizarra para que lo vean. Tenemos 1s2, tenemos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48 y 3 son 51. Y nos vamos con el apoyo de esta tabla periódica con el número atómico 51, correspondería en este caso al elemento que sería el antimonio. Antimonio es una S y una B minúscula. Ahora, con esos datos, si este es mi número atómico 51, el número de electrones es 51, así también el número de los protones. Como hemos estado trabajando, ahora voy a revisar en mi tabla que el antimonio tiene una masa atómica de 121.76. Podemos manejarlo como 122.
Por lo tanto, el número de neutrones sería 122 menos 51. Eso nos da un valor de 71 para los neutrones. Y así ya queda resuelto este ejercicio, donde estamos relacionando información de la tabla, que es el elemento con su símbolo, su número atómico, su configuración electrónica, con la regla de Aufbau, número de electrones, la masa atómica, número de protones y número de neutrones. Allá queda resuelto este ejercicio que viene en las diapositivas. Esperamos que haya quedado bastante claro, que se pueda apreciar correctamente. Vamos a continuar. Regresamos a las diapositivas. Y ahora, pues tenemos lo siguiente. Vamos a pasar a las propiedades periódicas. ¿Sí? Muchas veces, pues las preguntas del examen vienen con respecto a ellas y hay que identificar de acuerdo a la posición del elemento en su tabla periódica. ¿Cuáles pueden ser en este caso las conocidas como propiedades periódicas? Pues primero está el tamaño del átomo. Este va relacionado con el radio atómico. En este caso tenemos el radio covalente, que dice que es la mitad de la distancia de dos átomos unidos mediante un enlace covalente. También tenemos el radio metálico, el radio iónico, en este caso la energía de ionización también, y la afinidad electrónica, así como también la electronegatividad y el carácter metálico del elemento. Primero, el radio atómico significa, o su concepto es, la mitad de la distancia de dos átomos iguales que están enlazados entre sí. Por ejemplo, el cloro es una molécula diatómica, ahí la vemos, y pues presenta 1.98 Armstrongs de distancia. Entonces, el radio, si lo dividimos entre 2, sería 0.99 de esa distancia entre 2. Divides 1.98 entre 2, nos daría un resultado de 0.99 Armstrong. Ese es el símbolo. Armstrong significa, es una unidad de longitud. Y pues puede ser un radio de tipo covalente para no metales y un radio metálico para los metales. Ahora, ¿cómo varía el radio atómico basándonos en el periodo de la tabla? Nos dice, en un mismo periodo disminuye hacia la derecha. O sea, los elementos de más a la derecha tienen un radio atómico menor. Esos puntos hay que tenerlos muy claros. Después, esto es debido a que los electrones de la última capa estarán más fuertemente atraídos. Y vemos cómo va, por ejemplo, en el periodo 2, litio va disminuyendo su radio, después el berilio, después tenemos el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. O sea, tenemos como desde el litio, que está en el mismo periodo, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, va disminuyendo de esa forma en el periodo 2 el radio atómico. Eso es por un ejemplo. Ahora, en el grupo, ¿cómo varía? Nos dice, en un grupo aumenta al aumentar el periodo, pues existen más capas de electrones. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, tendría un menor radio atómico en Armstrongs, pero por ejemplo, el litio es mayor, el sodio es mayor, después el potasio, el rubidio, el cesio, tienen un número atómico mayor y por lo tanto, en ese grupo 1, pues el que tiene mayor radio atómico es el cesio, ¿sí? Después viene el francio, ¿verdad? Pero pues eso es un ejemplo ahí, para que vean cómo va la tendencia de acuerdo a los grupos. Entonces vemos que más abajo y hacia la izquierda estaría aumentando el radio atómico. Esa imagen que se la grabe es muy fácil de recordar, hacia abajo y hacia la izquierda.
Por ejemplo, el litio, ahí vemos cuánto da, su radio es, si la distancia es 1.23, después sería el radio iónico 0.68. O sea, ya es cuando tenemos un ion de litio, o sea, se modifica. En este caso, vemos cómo va disminuyendo. Ahora, ¿qué pasa con los no metales? Entonces, con un halógeno, el flúor, tiene un valor de 0.72, pero cuando ya es el ion flúor, aumenta hasta 1.33 su radio iónico. ¿Y a qué se refiere ese radio iónico? Ese es el radio que tiene un átomo que ha perdido o ganado, en este caso, electrones, adquiriendo pues la estructura electrónica de un gas noble más cercano. En este caso, pues dice ya los cationes, que son los que tienen carga positiva, son menores que los átomos neutros. Ya lo vemos con el caso del litio. Pues al tener una menor repulsión de electrones. En cambio, los aniones, pues son mayores que los átomos neutros, entonces hay una mayor repulsión electrónica. Y vamos a ver aquí la comparación de los rayos atómicos e iónicos de acuerdo a la familia. Aquí tenemos allá las familias 1, 2, 16 y 17. Y vemos cómo de acuerdo al periodo va cambiando. O sea, vean ahí, por ejemplo, qué sucede con el litio y el ion litio en el segundo periodo. En el tercer periodo vemos como el sodio y el ion sodio igual disminuyen. En el cuarto periodo del potasio, cuando es ion potasio, ya disminuye. Y también en el rubidio pasa lo mismo, disminuye. Después, en el berilio, que es en el familia 2 de los alcalinoterrios, el magnesio, el calcio y el estroncio, pues tienen la misma tendencia. Su radio iónico disminuye. Ahora, ¿qué sucede cuando nos vamos a la familia 16, la familia del oxígeno y los halógenos, en el 17? Pues vemos que al contrario, cuando se ioniza, en este caso, aumenta el radio iónico. Entonces ahí queda especificado cómo se va comportando el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, ¿sí? El flúor, el cloro, el bromo, el yodo, vamos a ver su forma. En este caso los están expresando esos valores, ¿sí? Para esos grupos. Después abajo tenemos los iones isoelectrónicos. Vemos cómo el radio iónico, cuánto número de electrones tendría y su carga nuclear. Ahí nos establece una relación para que vean cómo va la tendencia. Va en este caso en disminución. Tenemos allá el nitrógeno, el oxígeno, el sodio, el magnesio y después el aluminio. Ahora, otra de las propiedades que vamos a analizar es la conocida como energía potencial de ionización. Y su definición nos dice que es la mínima energía necesaria para extraer un electrón de un átomo neutro gaseoso y en su estado fundamental y formar un cation. En este caso, vemos cómo se agregaría un electrón y ya tendría su carga, su energía. Tenemos en este caso que es siempre positivo, es un proceso endotérmico, o sea que absorbe calor y se expresa en electrovolts sobre átomo o en kilojoules sobre mol. Se habla de la primera energía de ionización, segunda energía de ionización, según se trata del primero o segundo electrón extraído. Y energía de ionización, pues va en aumento hacia arriba en los grupos y hacia la derecha en los periodos por disminuir el radio. La energía de ionización de los gases nobles, nos dice ya que al igual que la segunda, él en los metales alcalinos es enorme. Y ahí vemos la variación de esa energía de ionización. En este caso nos dan de unidades kilojoules sobre mol. Vemos ahí, ¿te acuerdas el número atómico? Cómo va aumentando el número atómico y cómo van creciendo los valores de la primera energía de ionización. Y vemos ahí abajito cómo va a ser el aumento. Ahora es hacia arriba de los periodos y hacia la derecha de los grupos. Y esa imagen, la que está en la parte inferior, es muy importante que la relacionen siempre para pues poder identificar la variación de esa energía de ionización. Ahora, en lo que respecta a la afinidad electrónica, ahí nos dice que es la energía intercambiada
cuando un átomo gaseoso captura un electrón y forma un anión. En este caso, el anión pues tendría carga negativa. Vemos ahí su afinidad electrónica. Por ejemplo, en el cloro gaseoso, al agregar un electrón, tenemos el anión cloruro. Entonces quedaría con una afinidad electrónica de menos 384 kilojoules por mol. Lo expresamos. Y pues nos dice, se suele medir por métodos indirectos y puede ser positiva o negativa, aunque suele ser exotérmica, en este caso que libera calor. La segunda afinidad electrónica suele ser positiva. También la primera de los gases nobles y metales alcalinotermos. Y es mayor en los halógenos, es decir, crece en valor absoluto hacia la derecha y en el mismo grupo hacia arriba por disminuir el radio. Después vamos a hablar de la electronegatividad. Aquí nos dice que la electronegatividad pues mide la tendencia de un átomo en una molécula a atraer los electrones hacia sí. Entonces, ¿qué tanto puede atraer electrones? O sea, a eso se refiere para formar generalmente pues los enlaces químicos. Vemos cómo está la imagen, iguales hacia la derecha y hacia arriba, así va la variación. Dice, Pauling estableció una escala de electronegatividades de 0.7 y 4, en este caso para el francio y para el flúor. Y esta electronegatividad aumenta hacia arriba de esos grupos y hacia la derecha de los periodos. Allá está la imagen igual que nos presentan. Y el carácter metálico de los elementos, que es otra propiedad periódica, nos dice que es una propiedad relacionada con las propiedades físicas y químicas de estos elementos. Y vemos cómo va a ir aumentando hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, hacia la izquierda en un periodo y hacia abajo en un grupo, vamos a tener mayor carácter metálico. Pues estas propiedades en estas diapositivas considero que está bastante claro. Les puede ser bastante útil, ¿sí? Y este ejercicio que realizamos hoy, pues ya engloba reconocimiento de elemento, número atómico, configuración electrónica, que ya saben determinar, número de electrones, masa atómica, número de protones y neutrones. Y esas propiedades periódicas es lo que generalmente les preguntan en esta sección de la tabla periódica. Les recomiendo nuevamente aprenderse la simbología, conocer los principales valores de las masas atómicas, el número atómico, porque con estos tres, tanto el símbolo, número atómico, masa atómica, y ya si ustedes determinan la configuración electrónica, pues prácticamente pueden sacar electrones, protones y hasta los neutrones. Pero sí tienen que estudiar muy bien la tabla periódica. Pues la pueden bajar de la red, la pueden, pues ya si tienen algunos, ese material en su casa, igual la pueden ir repasando, ¿sí? Es información relevante que deben de establecer. Y si se fijaron a lo largo de esas diapositivas, en lo que viene siendo la parte de las propiedades periódicas de los elementos, vienen unas tablas periódicas donde vienen las flechas de aumento y disminución, la relación, pues muchas veces hacen el comparativo de esos elementos en los reactivos. Dicen, ¿cuál tiene mayor electronegatividad? Te dan 4 opciones. Hay que ir analizando su posición en la tabla. Igual esa parte de posicionar a un elemento igual es necesario. Tienen que estudiarlo muy bien. Esa parte pues ya queda más en dar un repaso, porque pues ustedes ya conocen la tabla periódica desde la secundaria. En la preparatoria dieron otro estudio en ello. En el primer año generalmente es de química. Pero si vuelvan a retomar esos conceptos, estudienla muy bien. Y si pueden memorizar, por ejemplo, en qué periodo se encuentra tal elemento, en qué familia pertenece, eso les va a ser de muchísima utilidad para resolver cualquier reactivo. Muy bien. No quiero tampoco decirles, tienen que aprenderse todos los elementos, ¿no? Pero pues, por lo menos los más representativos, tener una idea clara de su posición en la tabla periódica, ¿sí? Los valores, por ejemplo, de las masas atómicas, que lo traten de manejar con números enteros, o sea, es más fácil. Por ejemplo, dice que son 12 para el carbono, para el fósforo son 31, para el berilio 9, para el antimonio
122, o sea, con números enteros. Si tratan ustedes de aprendérselo con decimales, por ejemplo, yo sé que el oxígeno son 16, el azufre son 32, en este caso el sodio son 23, ¿qué otro será? El potasio son 39, 40, aproximadamente 40, 60, 40, no, 39, 39.0. Eh, y así sucesivamente, ustedes lo memorizan, es más fácil, sobre todo para resolver también estos casos de la tabla. ¿Sí? Bien, por mi parte sería todo en esta cuarta sesión que estamos revisando y pues nos vemos en la siguiente clase para continuar con los temas de físico-química, que como han visto pues es bastante interesante dar un repaso a la parte de química y después vamos a relacionar todos esos conceptos de química un poquito con la física. Poco a poco vamos a ir llegando a esos temas. Bien, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y que tengan un excelente día.